¿Se puede grabar, por favor? Ok. El día de hoy vamos a tratar de desenredar la teoría de cuerdas, a ver cómo nos va. Entonces, lo primero es tratar de comprender o contextualizar las partículas en física. Por lo general, cuando nosotros estudiamos física en los cursos, ¿verdad? O investigación, física general, física moderna, física clásica, siempre concebimos a las partículas como puntos. No importa qué tan cerca estemos de ellas, siempre van a seguir siendo puntos, ¿verdad? Como esta imagen que vemos acá. Si nosotros hacemos un zoom, va a seguir siendo punto, y si hacemos un zoom mayor, también va a seguir viéndose como un punto. Esto trae consigo problemas de divergencia en lo que son las teorías cuánticas de campo. Ahorita vamos a ver qué son las teorías cuánticas de campo. Pero estos problemas en estas teorías cuánticas de campo están ya reacomodados o organizados, y entonces se permite como un control de estas divergencias de una forma más sistemática. Para poder hablar sobre teoría de cuerdas es necesario contextualizar los orígenes de la física. ¿Por qué? Porque la teoría de cuerdas, más adelantito lo vamos a ver, lo que busca pues es unificar todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese todo? Bueno, entonces está Newton, ¿verdad? Que él propuso lo que es la teoría de la gravedad, y mediante la gravedad logró unificar las leyes terrestres con las del cosmos, ¿verdad? Porque eso mismo que Newton observó y que hacía la manzanita caer hacia la Tierra es lo mismo que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol, por ejemplo. Entonces, estos eran dos fenómenos que aparentemente eran muy distintos, pero tenían un único origen. ¿Cuál era ese único origen? Pues la gravedad. También tenemos aportes muy importantes como el de Ampere, Faraday y Maxwell, ¿verdad? Que ellos al fin de cuentas hacen, indiferentemente de sus campos de estudios, llegan a conclusiones con las cargas eléctricas y terminamos hablando de campo eléctrico. Después, esas cargas eléctricas en movimiento, o sea, la corriente, se dan cuenta los científicos que son capaces de crear magnetos. Entonces se llegan a hacer deducciones. ¿Cuáles deducciones? Que el magnetismo y la electricidad, entonces, venían siendo fundamentalmente distintas manifestaciones de una sola naturaleza. ¿Cuál sería esta naturaleza? Lo que nosotros conocemos como campo electromagnético. También aportes importantes, pues ha sido la comprobación de que la luz es una onda electromagnética que se comunica a través de este campo, el electromagnetismo. También a finales del siglo XIX se creía que la teoría de la gravedad y el electromagnetismo tenía todos los conocimientos necesarios para entender completamente nuestro entorno. También aportes muy importantes son los de Einstein, como el efecto fotoeléctrico y la dualidad de la luz, onda-partícula, que dieron origen a la mecánica cuántica tal como la conocemos. Todo esto es importante porque a partir de esos descubrimientos de esos científicos se crean varias teorías, como la teoría cuántica de campo, que son los modelos que estudian las partículas elementales como los electrones o los fotones. También tenemos la teoría electrodinámica cuántica, que explica la interacción del fotón con las otras partículas. Tenemos la teoría electrodébil, que explica la desintegración beta, ¿verdad? O el decaimiento beta, que lo vimos el semestre pasado en Moderna. También tenemos la teoría de cromodinámica cuántica, que explica el por qué los protones y los neutrones se mantienen unidos dentro del núcleo del átomo. Todas estas teorías, ¿verdad? Unificadas, se conocen como el modelo estándar de las partículas, que básicamente es este que vemos acá, donde tenemos bosones y fermiones. Y entre los fermiones tenemos como dos familias, que son los quarks y los leptones, ¿verdad? Que ahí tenemos en los leptones el electrón, el muón, y entre los quarks tenemos los más importantes, que es el quarks arriba y quarks abajo. Entonces, para ya irnos adentrando un poquito en la teoría de cuerdas, es importante mencionar que además de todas estas, ¿verdad? El modelo estándar, también está la teoría general de la relatividad, que explica los fenómenos físicos que involucran a la gravedad, pero tiene una naturaleza diferente a la de las teorías cuánticas de campo. ¿Por qué? Porque en la teoría general de la relatividad, como nosotros ya hemos estudiado,
se modela por medio de un espacio curvo, ¿cierto? Que es la deformación del espacio-tiempo. En cambio, en las teorías cuánticas de campo, las fuerzas electromagnéticas y las nucleares fuertes y débiles más bien se modelan a través del intercambio de las partículas mediadoras, que son estas de acá. Ya para ir ingresando, ¿verdad? En el estudio de la mecánica, perdón, de la teoría de cuerdas, es importante hacer como un breve relato de cómo llegamos a ella. Alrededor de 1960, la ciencia entra en un dilema. ¿Por qué? Porque en lugar de lograr descubrir una fuerza madre que unificara todo, porque si bien es cierto, habían grandes aportes que ya habían sido comprobados experimentalmente, no se lograba definir algo que los unificara todo, que es justamente de lo que la física busca. Entonces, más bien encontrar esto era todo lo contrario, cada vez había más interacciones, más fuerzas y más partículas. Ya no solo la fuerza gravitacional y la electromagnética en ese momento comandaban el universo. Se empiezan a hacer estudios en busca de una posible unificación y resulta que todas las fuerzas fundamentales recién explicadas eran compatibles con la mecánica cuántica, o sea, se podían escribir y definir y explicar por medio de la mecánica cuántica. Entonces, en aquellos años, la mecánica cuántica fue el boom, se convirtió entonces, ¿verdad?, en aquella posible teoría que unificara todo, pero entonces surgió un problema. Resulta que la mecánica cuántica no podía describir a la más vieja de todas las fuerzas fundamentales, que era la gravedad. Entonces, ¿qué hacen los científicos en ese momento? O sea, vamos a ver, si yo tengo una teoría que me unifica 20 teorías y 20 descubrimientos científicos y solo hay uno que no entra en eso, entonces, ¿qué se intenta hacer? Bueno, vamos a ver cómo se intenta solucionar el problema. Recordemos que hay 4 fuerzas fundamentales del universo. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas? El electromagnetismo es una, ¿verdad? Que la partícula mediadora es el fotón. La nuclear débil, que en esa es el bosón, los bosones, y la nuclear fuerte, que es el gluón, ¿verdad? Si ustedes ven en esta imagen, ven que están como unidas, entrelazadas. Bueno, justamente por eso. Porque en aquellos años, entonces, la mecánica cuántica lograba relacionar a estas, pero dejaba por fuera la gravedad. Y la gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, entonces no podía quedar por fuera. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer los científicos de aquel momento para solucionar el problema? Bueno, intentan interpretar la gravedad de una manera que incluya las predicciones de Einstein y además que tenga una descripción cuántica. Esto permitiría entonces entender cualquier fenómeno físico, porque entonces todos esos fenómenos físicos iban a ser expresiones de una única ley natural. Los fenómenos resultarían ser caras diferentes, pero del mismo dado. O sea, todo iba a ser versiones diferentes de la misma ley. Lo que se buscaba es como crear una ley universal en las que las 4 fuerzas fundamentales coexistieran. Ahí, ¿verdad? Es cuando en estos estudios surge una ecuación o se describe una ecuación. Y resulta que esa ecuación describía una cuerda en vibración. Llegan estos 2 científicos, ¿verdad? En 1974 y hacen uno de los primeros aportes importantes a la teoría de cuerdas. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que en esa ecuación de una cuerda en vibración, una de las cuerdas, cuando se le incluían efectos cuánticos, no se parecía de ninguna de las partículas conocidas, o sea, no se parecía a un fotón, no se parecía a un electrón, a un protón, sino que más bien tenía propiedades parecidas a un gravitón. ¿Por qué parecidas? Porque resulta que el gravitón es una partícula que aún no ha sido definida experimentalmente, o sea, todavía no ha sido detectada, pero es la partícula mediadora de la fuerza de gravedad. Y los científicos pues ya tienen predicciones de cuáles deberían de ser sus características. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estos científicos descubren eso, ocurre de esta manera, ¿verdad? Esta es la cuerda que se describe en la ecuación, pero al ser una cuerda en vibración, ella se puede enrollar. Y en el momento que ella se enrolla y entonces es una cuerda cerrada,
y entra en juego las características del gravitón. Y al ser el gravitón la partícula mediadora de la gravedad, entonces es como, wow, no, la teoría de cuerdas hace un antes y un después, porque ¿qué era el problema con la teoría perdón, con la mecánica cuántica? Que no podía incluir la gravedad. Y en teoría de cuerdas, la gravedad se incluye solita. Ya, es más, se necesita la gravedad. Entonces, es ahí cuando la teoría de cuerdas actualmente es la candidata más fuerte a ser una teoría cuántica de la gravedad. Los físicos incluso consideran que logra el objetivo final de amarrar, de unificar todo, de ser la teoría del todo. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la teoría? Bueno, primero que todo, que pretende unificar la gravedad y la mecánica cuántica, ¿verdad? Y después, que pretende explicar todo el comportamiento del universo, o sea, absolutamente todo, por medio de un elemento fundamental, que es una cuerda en vibración. ¿Qué es lo que establece la teoría de cuerdas? Bueno, hay como alrededor de 4 o 5 puntos claves. El primero es que nosotros no vivimos en 4 dimensiones. La teoría de cuerdas nos dice que nuestro espacio-tiempo debería tener 10. Pero bueno, ¿cuáles son las 4 dimensiones? ¿Quién me ayuda? ¿Quién cree poder decirme cuáles son las 4 dimensiones en las que nosotros vivimos? ¿O Creo que cómo podríamos? son tres del espacio y una del tiempo. La cuarta sería el Correcto. tiempo. Exacto, Gerson. Entonces tenemos el tiempo, ¿verdad? Que esa la podemos percibir porque nosotros envejecemos, hay una dimensión, y además podemos verlo de la manera en la que nosotros podemos caminar, ¿verdad? Podemos subir algo, podemos bajar hacia algo, podemos caminar hacia adelante, hacia atrás y a la derecha, a la izquierda. Entonces esas son las dimensiones del espacio, como dijo Gerson, y una del tiempo, que son 4. Resulta que la teoría de cuerdas nos dice que hay 10. Entonces, ¿qué pasa con las otras 6? ¿Verdad? Porque hay un problema. La teoría de cuerdas no dice, hay 6 más y en teoría no hay restricción para poder acceder a ellas, pero no nos dice cómo podemos acceder a ellas para realmente comprobar si existen. Y el espacio-tiempo, que para nosotros es familiar, en el que nosotros comemos, dormimos, trabajamos, únicamente tiene 4, o es lo que nosotros percibimos. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, se dice, o la teoría de cuerdas explica, que estas dimensiones extra son tan pequeñas y están tan comprimidas que se escapan de nuestra percepción y de nuestras mediciones. Por ejemplo, yo les pongo una situación. Cuando ustedes, los postes de luz, ¿verdad? Tienen cables de luz y si nosotros los vemos desde muy, muy lejos, ¿qué es lo que observamos nada más? ¿Logramos realmente apreciar el volumen de ese cable? ¿O únicamente vemos una línea? Solo vemos una línea. La Solo línea. vemos una línea, ¿cierto? Pero si nosotros desde muy lejos, porque estamos a una distancia muy, muy lejos, únicamente vemos una línea, ¿qué pasa si nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos? Vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Como esto que está acá, que ese cable tiene un volumen, ¿cierto? Es cilíndrico. Eso es lo mismo que pasa pues con las otras 6 dimensiones. Nosotros no las logramos percibir porque ya son muy, muy chiquititas y están comprimidas, pero existen, están, según la teoría de cuerdas. Otros aspectos fundamentales que establece la teoría de cuerdas es que la fuerza débil, fuerte y electromagnética provienen de sus partículas mediadoras y de una fuerza mayor, que es la que se llama la fuerza madre. La fuerza M y la gravedad, según la teoría de cuerdas, son las únicas que han existido desde el inicio de todo y se relacionan únicamente con una cuerda en vibración. La teoría de cuerdas nos dice que a distintas vibraciones equivalen a distintas partículas, ¿cierto? Porque si nosotros estamos diciendo, ok, ahora todos son cuerdas, ya las partículas no son específicamente puntos, ¿verdad? Sino que están conectadas. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo es un electrón, cuándo es un protón, etcétera, etcétera? Entonces, vean, por ejemplo, este GIF de acá. ¿Verdad? Lo podemos ver análogamente con una guitarra. Las
cuerdas de una guitarra vibran, de hecho acá se pueden observar, vibran de diferente manera. Y esas vibraciones están relacionadas con diferentes tonalidades. Pues es lo mismo que pasa con la teoría de cuerdas. Tenemos una cuerda que vibra de maneras diferentes y esas vibraciones diferentes se traducen en partículas distintas. Es muy interesante y entonces nos ayuda a comprobar, ¿verdad?, que se pueden agrupar todas las partículas y todas las fuerzas en una sola teoría, que era algo que no se había logrado. Pero resulta que no todo siempre es tan fácil. En 1990, este señor acá, Polchinski, dice que la teoría de cuerdas está incompleta. Porque para él, ¿verdad?, o los estudios que él establece, en la teoría de cuerdas de 10 dimensiones, no solo las cuerdas habitan, sino que también hay algunos objetos minúsculos, súper chiquititos, que están en movimiento, que se llaman branas. Las branas, hay varios tipos, pero aquí vemos representadas dos. Las branas, podemos decir que simplemente son espacios con números de dimensiones menor a 10. Por ejemplo, una brana tridimensional es esta que vemos acá, que parece una hoja de papel de 2 dimensiones. De hecho, una brana tridimensional es de 2 dimensiones. Súper delgadita, que vibra y se mueve en el tiempo, pero está ahí en 2 dimensiones. También hay branas 4-dimensionales, que son esféricas, como estas de acá. Entonces, se parece mucho a nuestros planetas. Entonces se dice, ¿verdad?, la teoría de cuerdas, por ahí anda la cosa, y dice que posiblemente nosotros estemos encerrados dentro de algo que no nos permite salir. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que esta hoja de acá, es una brana 3-dimensional, esta de acá, ¿verdad?, que son delgaditas. Entonces yo voy a dibujar un pollito. Voy a dibujar un pollito en esa hoja. ¿Qué es lo que pasa? Este pollito o este dibujito está en un espacio bidimensional. O sea, él no tiene volumen. Y no puede, aunque él está ahí, él está feliz en su mundo de 2 dimensiones. Entonces él no puede entender, no puede comprender y aunque lo entendiera y lo comprendiera, no puede hacer nada aunque existan otras dimensiones en el mismo planeta en el que él está. ¿Por qué? Porque él está confinado únicamente en 2 dimensiones. Incluso si él pudiera moverse, solo podría hacerlo en su universo de 2 dimensiones. Jugaría, comería, dormiría, haría todo en su hoja de papel. Entonces es como esa relación las que se hace para lograr entenderlo, para poder masticarlo mejor. Para ir finalizando, entonces decimos que hay como 4 elementos que se deben de considerar para poder entender la teoría de cuerdas, que es la simetría, las dimensiones, la teoría M y las soluciones. La simetría básicamente es porque permitió cuantizar las cuerdas como tal y permitió la unificación. Porque si nosotros analizamos todo esto sin contar la simetría, o sea, las fuerza electromagnética débil y fuerte no convergen en un punto. En cambio, con la simetría o supersimetría sí convergen en un punto, hay una unificación. El otro punto importante para entenderla son las dimensiones, que como ya vimos hay 10. Nosotros percibimos 4, ¿qué pasa con las otras 6? Son dimensiones que están enrolladas y comprimidas. Posteriormente tenemos la teoría M, que la teoría M es un universo de 11 dimensiones. Esa teoría M se subdivide o se desglosa más bien en otras teorías, que es la teoría tipo 1, la tipo 2A, la tipo 2B, la S232 y la E8x8. Pero todas estas teorías de acá son equivalentes entre sí, o sea, esta es equivalente con esta y con esta y con esta, y todas son versiones de una misma teoría o una teoría mayor. ¿Cuál es esa teoría? La teoría M. La teoría de M todavía es un misterio y está incompleta. Y finalmente, lo que es importante comprender en teoría de cuerdas es las soluciones, porque saber la ecuación que describe
un modelo o una teoría, como en este caso, no es lo mismo a encontrar su solución. Pasa lo mismo con cuando nosotros estudiamos la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Que si es cierto, Schrödinger hizo un aporte gigante, ¿verdad? Él lo que hizo fue describir la ecuación y fue hasta años después que se encontró la solución a esa ecuación. Entonces, todo esto es como en lo que está la teoría de cuerdas ahorita. Se describió la ecuación y están en proceso pues, de encontrar la solución de esta ecuación. Entonces, se crean paisajes de la teoría de cuerda. Y por ahí anda la idea, ¿verdad?, de que existen multiversos, porque según la teoría de cuerda existen alrededor de 1 por 10 a la 500 universos que están entrelazados entre sí por la teoría, por las cuerdas, mejor dicho, las cuerdas en vibración. Y aparentemente no hay una restricción para que uno pueda desplazarse de un universo a otro. Pero todo esto, ¿verdad?, son hipótesis, ideas, y como decía la profe, son muchas preguntas que surgen que cada vez que más bien hay un avance, ¿verdad? Se quiere saber tanto, se quiere saber tanto, y surgen y surgen y surgen más ideas y más hipótesis y más soluciones. Y entonces la teoría de cuerdas, a pesar de que ya lleva rato, todavía es un bebé de la física, pero es la candidata más fuerte a explicar lo que es la teoría del todo, la unificación del universo. Entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Marilyn. ¿Tienen preguntas? ¿Usted dibujó ese pollo? No, lo encontré en internet, pero casi que me quedé igual. Sí, esta es una teoría matemática, pero es muy complicada. Incluso ni existían yo creo que no existen las matemáticas todavía para resolver ese tipo de problemas. Es una matemática muy, muy difícil de resolver ese tipo de problemas. Es extremadamente complicado. Profe, ¿Sí? sí, no, es que es interesante esa teoría, ¿verdad? Pero como usted dice, todavía no comprendemos nada, ¿verdad? Sí. Todavía se necesita tiempo para poder llegar a eso. Entonces, sí, por ahí va. Sí, todavía falta mucho. Pero para eso están ustedes, para formar a los que van a descubrir esto o para ustedes mismos también participar en las respuestas. Faltan demasiadas cosas. Gracias, Marilyn. Vamos a ponerle un aplauso a Marilyn. Muchas gracias. Entonces le ponemos un aplauso. Eso sí. ¿Quién sigue? Creo que sigo yo, profe. Ah, gracias. Adelante, Win. Voy. Usted me avisa. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras, profesora. Hoy yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es el proyecto SETI, cuál es su importancia, su aporte a la sociedad y como vamos a ver, en un tema bastante controversial. Entonces, vamos a ver. Entonces, iniciando, ¿qué sabemos nosotros sobre la vida extraterrestre? Vemos que pueden viajar en platillos voladores, ¿verdad? Estas imágenes que se forman acá en las plantaciones, también llega la hipótesis de que en el Área 51 se hacen experimentos con este tipo de vida extraterrestre, o que es una inteligencia bastante avanzada, ¿verdad? De forma de hombrecitos verdes, pero como vamos a ver, esto se aleja un poco de la realidad. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando en los aportes tecnológicos y científicos, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. La ciencia ficción y el cine de terror se ha beneficiado de esto. Vemos que se han dado creaciones de películas, series, libros, entre otros, ¿verdad? Hemos como tomado esa idea, ¿verdad? Nos hemos tomado esa idea de cómo pueden ser los habitantes de otras civilizaciones, entonces hemos visto como ese beneficio que tiene.
Entonces, la idea de que existe vida inteligente en otros planetas hace un tema altamente controversial, ¿verdad? A medida que se conoce más el universo. Representa un interés científico y también hay un vacío o representa una gran importancia a nivel social, ¿verdad? Como vimos, ha permitido la creación de bastantes películas y todo esto. Entonces la creatividad se dispara cuando se trata de imaginar cómo podría ser un habitante de otro planeta. ¿Cuáles son las características de su civilización? ¿Cuáles serían sus intenciones si viniera a la Tierra, pacíficas o no? Entonces, ¿qué ha ayudado a estudiar con más detalle la vida en el universo? Entonces tenemos aquí bases astrobiológicas en las cuales se fundamenta en cómo podría ser la vida en el universo. Y si la hay, ¿cómo podríamos detectarla? Entonces vemos que con los crecientes cambios en los tecnológicos y científicos, como por ejemplo la creación de naves espaciales, robots, telescopios, han permitido ver algunos fenómenos que no podíamos ver antes, ¿verdad? La teoría de la panspermia también es una teoría muy interesante en la cual propone que la vida existe en todo el universo y que es transportada por polvo cósmico, asteroides, cometas y otros. Entonces, esto también ha sido una base para poder estudiar la vida en el universo. Y también los descubrimientos de planetas habitables. Habíamos hablado la vez pasada de la zona habitable. Entonces, hay lugares donde reúnen las condiciones para poder darse la vida. Entonces, propiamente el proyecto SETI, el SETI es del acrónimo del inglés Search for Extraterrestrial Intelligence, que traducido es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se desarrolló en los años 70, tuvo un financiamiento inicial de la NASA hasta los años 80, y la ubicación es en Silicon Valley, cerca del Centro de Investigación Ames de la NASA. Aquí cabe resaltar que este proyecto forma parte actualmente del Instituto SETI, ya no es como proyecto como tal. Ok, entonces, ¿cómo nosotros hemos podido estudiar todos los fenómenos del universo? Hemos utilizado tecnología como los radiotelescopios. Este es un radiotelescopio que se encuentra en Puerto Rico, que se llama Arecibo, que tiene gran importancia a nivel astronómico porque ha permitido dar descubrimientos muy importantes. Este era utilizado por el proyecto SETI con el afán de detectar vida extraterrestre. Este, como su nombre lo dice, detecta señales de radio. ¿Por qué señales de radio? Las señales de radio son importantes porque son ondas con una longitud de onda bastante larga en comparación con la longitud de onda de la luz. Entonces, permite ver a largas distancias, detectar esas señales. Entonces, este radiotelescopio fue creado para detectar evidencias de vida extraterrestre, ya sean seres simples como microbios u otros con inteligencia más avanzada, principalmente en la Vía Láctea. En cuanto a tipos de investigaciones dirigidas por el Instituto SETI, en el área astrobiológica trata de encontrar y comprender la prevalencia de la vida en general, por ejemplo, la vida microbiana bajo los paisajes resecos de Marte o la corteza helada de la luna joviana Europa. Estos forman parte de algunos proyectos que tiene este instituto. En temas de educación, tiene programas de educación y divulgación pública sobre el instituto y sus investigaciones, involucra al público en general en la investigación científica y capacita a los docentes en áreas temáticas de STEM. En cuanto al proyecto SETI, ¿verdad? Porque como le dije, este instituto lleva lo que es el proyecto SETI. Realizan experimentos diseñados para detectar señales de radio o de luz que revelarían la presencia de seres técnicamente sofisticados. Un dato curioso, el famoso astrónomo Carl Sagan fue uno de los pioneros del proyecto SETI. Además desarrolló el primer mensaje físico enviado al espacio exterior. Es esta que está acá tomando, que lo que hizo fue que la dibujó en una placa anodizada unida a la sonda espacial Pioneer 10 en 1972.
Es esta placa de acá. Entonces fue un trabajo en conjunto de Sagan con el amigo que fue, creo que Frank Drake, que era que de hecho fue el fundador del proyecto SETI, y de su esposa, que su esposa era como una artista. Entonces realizaron este mensaje, la pusieron en una sonda y la enviaron para ver si podía, digamos, para que otras civilizaciones pudieran encontrar este mensaje y pudiera darse una idea de cómo somos, ¿verdad? Fisiológicamente, en dónde estamos y cuál es la dirección de la Tierra. Bueno, ahora hablando de SETI Home, @home, este es un proyecto también perteneciente al proyecto SETI, que se trata sobre un software informático distribuido en la red que puede ser instalado por cualquier persona, un aficionado con interés de estudiar la vida en otros planetas. Entonces, estas personas a cambio debían dar una pequeña parte del potencial de su ordenador, esto con el fin de procesar la información que llegaba al radiotelescopio de Arecibo. Entonces, recordemos que es toda la información que llega del universo, ¿verdad? Todo el sonido. Entonces, para procesar esa información necesitaba todavía voluntarios, ¿verdad? Que aportaran parte del potencial del ordenador para poder procesar toda esa información. Entonces, ¿por qué las señales de radio? Entonces, hay algo importante que hay que mencionar. No todas las señales de radio pueden ser consideradas como mensajes o señales de vida extraterrestre. Debe pasar por una serie de filtros. Ellos tienen un algoritmo ahí informático bastante importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay bastantes señales que son naturales del sonidos naturales del universo y también de nuestra propia tecnología. Entonces se tiene que hacer bastante, es un trabajo bastante, que lleva bastante, que es una ardua labor. Entonces, esto es digamos, esto es una pequeña forma de decir de que es bastante difícil encontrar vida extraterrestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar un montón de sonidos que hay en el universo, ¿verdad? Y también diferenciar a nuestra propia tecnología. Un precedente importante, una señal desconocida, fue en el año 1977 con la famosa señal WOW, la cual duró 72 segundos y provenía de la constelación de Sagitario. Esta señal es importante porque puede ser de que algunas explicaciones es que es de un mensaje de una civilización extraterrestre. Entonces todavía no se tiene ahí la confirmación, pero es un precedente importante. En el año 2019, el equipo Breakthrough Listen, utilizando el observatorio Parkes de Australia para estudiar la estrella enana roja Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, ¿verdad? De este tipo, detectaron una señal desconocida llamada BLC1, que podría tratarse de tecnología alienígena. Igual esta señal como que pasó todos los filtros que ellos realizan, entonces podría ser una candidata, una señal que envía ahí una civilización extraterrestre. También lo que son los posibles planetas habitables. Nosotros estábamos viendo lo que era la zona habitable y todo esto, todos los descubrimientos que se han hecho con planetas, con exoplanetas que podrían albergar vida. Entonces esto también ha abierto ese interés científico por querer estudiar si ahí puede haber vida, ¿verdad? Inteligencia alienígena. Ahora quiero mostrarles un video, que es un video muy interesante, que me encontré. The observer. Déjenme aquí. Okay. Está en inglés, pero igual. The universe is a big place that's been around for more than 13 billion years. Up to 2 trillion galaxies, made up of something like 20,000 billion stars, surround our home galaxy. In the Milky Way alone, scientists assume there are some 40 billion Earth-like planets in the habitable zone of their stars. When we look at these numbers, it's hard to imagine that there is nobody else out there.
It would change our perception of ourselves forever if we found others. Just knowing that this vast place is not dead would shift our perspective outwards and could help us get over our irrelevant quarrels. But before looking for our new best friends or worst enemies, we have a problem to solve. What are we actually looking for? In a universe that big and old, we have to assume that civilizations start millions of years apart from each other and develop in different directions and speeds. So, not only are we looking over distances of dozens to hundreds of thousands of light years, we're looking for a civilization ranging from cavemen to super advanced. So, we need a conceptual framework to enable us to think better thoughts that make us able to search better. Are there universal rules that intelligent species follow? Currently, our civilization sample size is only 1, so we may make incorrect assumptions based solely on ourselves. Still, better than nothing. We know that humans started out with nothing but minds and hands that could build tools. We know that humans are curious, competitive, greedy for resources, and expansionist. The more of these qualities our ancestors had, the more successful they were in the civilization building game. Being one with nature is nice, but it's not the path to irrigation systems or gunpowder or cities. So it's reasonable to assume that aliens able to take over their home planet also have these qualities. And if aliens have to follow the same laws of physics, then there is a measurable metric for progress: energy use. Human progress can be measured very precisely by how much energy we extracted from our environment and how we made it usable to do things. We started with muscles until we learned to control fire. Then we made machines that used kinetic energy from water and wind. As our machines got better and our knowledge of materials expanded, we began to harness the concentrated energy from dead plants we dug up from the ground. As our energy consumption grew exponentially, so did the abilities of our civilization. Between 1800 and 2015, population size had increased 7-fold while humanity was consuming 25 times more energy. It's likely that this process will continue into the far future. Based on these facts, scientist Nikolai Kardashev developed a method of categorizing civilizations from cave dwellers to gods ruling over galaxies. The Kardashev scale, a method of ranking civilizations by their energy use. The scale has been refined and expanded on over the decades, but in general it puts civilizations into 4 different categories. A Type 1 civilization is able to use the available energy of their home planet. A Type 2 civilization is able to use the available energy of their star and planetary system. A Type 3 civilization is able to use the available energy of their galaxy. A Type 4 civilization is able to use the available energy of multiple galaxies. These levels differ by orders of magnitude. It's like comparing an ant colony to a human metropolitan area. To ants, we are so complex and powerful, we might as well be gods. So to make the scale more useful, we need subcategories. On the lower end of the spectrum, there are Type 0 to Type 1 civilizations. Anything from hunter-gatherers to something we could achieve in the next few hundred years. These might actually be abundant in the Milky Way. But a civilization that is not actively transmitting radio signals into space might be as close as our nearest stellar neighbor, the Alpha Centauri system, and we would have no way of realizing they exist. But even if they transmitted radio signals like we do, it might not be very helpful. On an interstellar scale, humanity is practically invisible. Our signals may extend over an impressive 200 light-years, but this is only a tiny fraction of the Milky Way. And even if someone were listening, after a few light-years, our signals decay into noise, impossible to identify as the source of an intelligent species. Today, humanity ranks at about level 0.75. We have altered our planet. We've created huge structures, mined and stripped mountains, removed rainforests and drained swamps. We've created rivers and lakes and changed the composition and temperature of the atmosphere. If progress continues and we don't make Earth uninhabitable, we will become a full Type 1 civilization in the next few hundred years.
Any civilization that becomes a Type 1 is bound to look outside because it's likely that it's still curious, competitive, greedy, and expansionist. The next reasonable step towards transitioning to Type 2 is trying to alter and mine other planets and bodies. This might start with outposts in space, transition to infrastructure and industries near the home planet, move on to colonies, and end with terraforming other planets by changing their atmosphere, their rotation, or position. As a civilization expands and uses more and more stuff and space, its energy consumption scales with them. So, at some point, they may embark on the largest project a lower Type 2 civilization can take on, harnessing the energy of their star by building a Dyson swarm. Once this megastructure is finished, energy has become practically unlimited for molding the home system however they see fit. If they are still curious, competitive, greedy, and expansionist, and now have complete control over their home system, stellar infrastructure in place, and the energy output of a star, the next frontier moves to other stars light years away. For a Type 2 civilization, the distance to other stars might feel like the distance between Earth and Pluto does to us today. Technically within reach, but only with immense investments in terms of time, ingenuity, and resources. This begins their transition towards Type 3. This step is so far beyond us that it becomes hard to imagine what exactly these challenges will look like and how they'll be solved. Will they be able to find a solution to the vast distances and travel times of hundreds or thousands of years? Will they be able to communicate and keep a shared culture and biology between colonies light years apart? Or will they split into separate Type 2 civilizations, maybe even different species? Are there deadly challenges between the stars? So the closer a species gets to Type 3, the harder it becomes to fathom what it might actually look like. They might discover new physics, may understand and control dark matter and energy, or be able to travel faster than light. We might be unable to grasp their motives, technology, and actions. Humans are the ants, trying to understand the galactic metropolitan area. A high Type 2 civilization might already consider humanity too primitive to even talk to. A Type 3 civilization might feel about as like we feel about the bacteria living on the anthill. Maybe they wouldn't even consider us conscious or our survival relevant. We could only pray that they're nice gods. But the scale doesn't necessarily end here. Some scientists suggest there might be Type 4 and Type 5 civilizations whose influence stretches over galaxy clusters or superclusters, structures comprising thousands of galaxies and trillions of stars. Ultimately, there might be a Type Omega civilization, able to manipulate the entire universe and possibly others. Type Omega civilizations might be the actual creators of our universe for reasons beyond our comprehension. Maybe they were just bored. As flawed as this classification Bueno, eso son puras teorías, ¿verdad? Pero es una teoría ahí de una escala de civilizaciones. Entonces, no sé, pero a mí me llama mucho la atención que en un vasto universo como el que tenemos, ¿verdad? No poder encontrar otras civilizaciones. Entonces podría ser, ¿verdad? Podría ser que con los estudios, con los avances que se vayan dando con el tiempo, podamos ver civilizaciones, ver si podemos comunicarnos, ¿verdad? Esa es una de las interrogantes que hay, de qué forma podemos comunicarnos. Pero de esta forma, con señales de radio, es bastante complejo, ¿verdad? Como ya dije, son bastantes señales, ¿verdad? Que vienen de todo el universo. Entonces, el diferenciar esos sonidos es lo que está como impidiendo que se dé como una lectura más facilitada. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Win. Una pregunta para Win. Es un videojuego, ¿verdad, Win? ¿O no? Eso es un video. Ah, es que hay unos videojuegos que son como de construye tu propia civilización en un planeta, algo así. Bueno, me contaron. Pensé que eso era parte de un videojuego.
Bueno, entonces le vamos a poner aquí todos un aplauso a Win. Muchas gracias. Mm. ¿Alguien más? ¿Quién va a exponer hoy? En el documento solo estábamos Win y yo para hoy, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, que pasen buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Recuérdenme resolver el ejercicio que no resolví. Se me olvidó. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.